Hola niños, a lo largo de este año hemos hecho muchísimos videos esperando de que cada uno de ellos, uno, te guste, dos, te haya servido de mucha utilidad. Bien, este solamente es un video más, pero hecho con todo cariño para ustedes. El tema que vamos a revisar hoy día es el siguiente. Triángulo, clasificación y perímetro. Un tema muy bonito en el que vamos a hablar sobre los tipos de triángulos que existen, clasificados según algunas características que tienen que veremos un poquito más adelante. Clasificación de los triángulos. Pero antes de entrar en materia, veamos algunos conceptos básicos que sirven como soporte para el tema de hoy. Un ángulo está formado por dos segmentos de recta, unidos por un vértice. La abertura de los ángulos se mide en grados. Este, por ejemplo, tiene un ángulo de 90 grados, por lo que se conoce o se lo conoce como ángulo recto. Si el ángulo es menor a 90 grados, entonces se lo conoce como ángulo agudo. En cambio, si el ángulo mide más de 90 grados, como este ejemplo, se lo conocerá como ángulo obtuso. Bien, clasificación de los triángulos. Un triángulo es una figura geométrica con tres lados, tres vértices y tres ángulos. Por ejemplo, los vértices son los puntos donde se intersectan dos lados del triángulo. Estos son los lados, que son tres, y finalmente los ángulos, que es la abertura entre dos de los lados del triángulo, que son estos tres de acá. Este dato es importante y no lo olvides jamás. La suma de los ángulos internos de cualquier triángulo siempre, pero siempre es 180 grados. Este triángulo, por ejemplo, que es muy peculiar, tiene 60 grados, 60 grados, 60 grados. Si sumamos los tres ángulos, tendremos 60 más 60 más 60 igual 180 grados. Bien. Tipos de triángulos. Los triángulos se clasifican según sus lados y según sus ángulos. Bien, ahora sí, veamos. Triángulos por sus lados. Triángulo equilátero. ¿Qué es un triángulo equilátero? Todos sus lados tienen igual medida. Por ejemplo, acá es el triángulo que tenemos. Tiene sus tres lados iguales. Por eso son denominados con la letra A minúscula. Sus tres ángulos medirán 180 grados. Sumados los tres ángulos. Bien. Veamos ahora el segundo caso. Triángulo isósceles, en el que dos lados son iguales y uno de diferente medida. Por ejemplo, estos dos lados son iguales. Este lado de acá es diferente a los otros dos. Por eso se llama triángulo isósceles. Un otro dato importante es el siguiente. Tienen dos ángulos con la misma medida, que son estos. Y el otro tendrá una medida diferente a estas. El tercer triángulo por sus lados es el triángulo escaleno. ¿En qué consiste un triángulo escaleno? Es uno como este, en el que todos sus lados tienen diferente medida. Por eso el triángulo del dibujo tiene las denominaciones A, B, C en sus lados, porque cada uno de ellos es de diferente medida. A es diferente de B y también es diferente de C. Y B también será diferente de C. Sus tres ángulos son diferentes como consecuencia de que sus lados son diferentes.
Este es el triángulo escaleno. Veamos, aquí tienen los tres ángulos que también tienen diferente medida. Veamos un resumen. La clasificación de los triángulos según sus lados nos da un triángulo equilátero en el que sus tres lados son iguales. Tenemos el triángulo isósceles en el que dos de sus lados son iguales. Y un triángulo escaleno en el que sus tres lados son desiguales. Como resumen, vale. Ahora veamos la clasificación de los triángulos por sus ángulos. Tenemos el triángulo acutángulo, que es uno como este. ¿En qué consiste el triángulo acutángulo? Tienen tres ángulos agudos. Este ángulo es agudo, este segundo ángulo es agudo, y este tercer ángulo también es agudo. Una otra característica es que sus tres ángulos miden menos de 90 grados. Por eso se denomina triángulo acutángulo, que viene de agudo. El segundo triángulo por sus ángulos es el triángulo obtusángulo. Este es un ejemplo de triángulo obtusángulo. El que tiene dos ángulos agudos y uno obtuso. Acá tenemos el ángulo obtuso, que es mayor a 90 grados, en este caso 135 grados. Y acá tenemos los ángulos agudos, uno de 30 y el otro de 15 grados. Rememorando un poquito, si sumamos 135 más 30 más 15, tendremos igual 180 grados, que es la suma de los tres ángulos internos de un triángulo, como habíamos dicho en algún momento. Bien, eso como punto importante. En los triángulos obtusángulos, dos de sus ángulos miden menos de 90 grados y uno de ellos mide más de 90 grados. Esas son las características de este tipo de triángulos. Veamos el último caso, el triángulo rectángulo. Este es un ejemplo de triángulo rectángulo. Ahora veamos sus características. Tienen un ángulo recto y dos ángulos agudos. Este es el ángulo recto y estos los ángulos agudos. Es decir, el ángulo recto mide 90 grados. Cada uno de los ángulos, de los otros ángulos agudos, mide 45. Si sumamos 90 más 45 más 45, también tendremos 180 grados. Un dato muy característico y peculiar, una característica muy particular de los triángulos. Un ángulo recto que mide 90 grados y dos que miden menos de 90 grados. Esa es la característica de los triángulos rectángulos. Como resumen, te podemos decir lo siguiente. Clasificación de triángulos según sus ángulos. Tenemos un triángulo rectángulo en el que uno de sus ángulos es de 90 grados. Tenemos también los triángulos acutángulos en los que sus tres ángulos son agudos. Finalmente tenemos un triángulo obtusángulo en el que uno de sus ángulos es obtuso. Bien, te dejo un par de ejercicios para que los trabajes en casa. Aguantamos el cuadro por un instante, en el que tendrás que clasificar los triángulos según sus lados. Y el otro cuadro consiste también en clasificar los triángulos, pero en este caso según sus ángulos. Tendrás que poner el nombre, las características y hacer un dibujo de cada uno de los tres casos de los triángulos según sus ángulos y en el caso anterior según sus lados. ¿Te gustó el tema? Espero que sí. De verdad, espero que sí. Lo hice con mucho cariño, esperando que te sea de utilidad. El mensaje que te dejo en esta ocasión es el siguiente. Tu esfuerzo
ha merecido la pena. Y siempre, siempre habrá merecido la pena.